este tipo de pacientes son los que se pueden evidenciar en los servicios de emergencia y en unidades de terapia intensiva, sobre todo aquellos que están internados de larga data. ¿Ya? La hemorragia digestiva como tal se define como la presencia de sangrado del tubo digestivo. Este sangrado puede ser algo manifiesto o puede ser oculto y puede originarse en cualquier segmento del tubo digestivo, empezando en la boca y terminando en el seno. Este sangrado puede tener un origen primario, o sea que el problema está en el tubo digestivo, o de origen secundario, que puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica, por ejemplo, hemofilia, puede ser. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad tiene una incidencia mundial aproximadamente del 6.4%. Pacientes que ingresan a unidad de terapia intensiva, su incidencia varía de 0,4 al 1.6%. Y aquellos individuos que ingresan al servicio de emergencias, miren, 80%. Entonces, la mayor parte de estos pacientes con hemorragia digestiva los vamos a encontrar en el servicio de emergencias. Y miren, la mortalidad varía muy ampliamente, desde el 5 al 15%. Pero esta mortalidad va a depender mucho de la experiencia del centro, de cómo maneja estos pacientes. Hay hospitales donde no saben manejar y hay hospitales donde tienen mucha experiencia. Y la mortalidad va a depender mucho de eso. Miren, 90% de las hemorragias son de origen del tubo digestivo en edad pediátrica, siendo las más comunes de este 90% a nivel de hemorragia digestiva baja, seguido por la hemorragia digestiva de origen medio, 30%, y solamente un 20% causante de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Y el 10% restante es secundario a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada que puede causar eso. Trastornos hematológicos, como habíamos mencionado, como hemofilia, septicemia y estancia prolongada en unidades de terapia intensiva. La clasificación de la hemorragia digestiva en edad pediátrica se puede clasificar de múltiples maneras. Se puede clasificar según su forma, la magnitud del sangrado, de dónde es el sangrado y dependiendo de la edad pediátrica. Según las formas de presentación, tenemos 4 formas: la hematemesis, hematoquesia, melena y la sangre oculta en heces. La hematemesis se hace referencia nada más al vómito con presencia de sangre. Esta sangre es fresca, de color rutilante o marrón. Hematoquesia es la presencia de sangre roja, proveniente principalmente del recto, colon o intestino medio. Y la melena es la presencia de materia fecal, color oscuro o como alquitrán lo mencionan algunos, y fétidas. Y la sangre oculta en heces es aquella que a través de estudios especiales podemos ver ese sangrado microscópico. Generalmente estos individuos cursan con anemia crónica. Según la magnitud de pérdidas, se subdividen en 2 grandes grupos, unos que son anemizantes y otros que son no anemizantes. Para hablar de anemizante, el sangrado tiene que ser alto, elevado. Y en el no anemizante, el sangrado es escaso y en poca cantidad. Generalmente, cuando hay una hemorragia, para que desarrolle anemia en el individuo, tiene que perderse entre el 15 al 20% del volumen sanguíneo circular. Y esta pérdida va a llevar a un descenso de la hemoglobina mayor o igual a 2 gramos de decilitro. Y esto es una urgencia,
ya que requieren un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque la pérdida continua lo llevará a un choque hipovolémico. En el sangrado no anemizante, este sangrado es menor a esta proporción. Generalmente no causa alteraciones hemodinámicas ni hematológicas. Y generalmente se puede hacer el diagnóstico a través de una exploración física muy detallada. También la clasificación según las pérdidas, también tenemos según el PALS, que es el Programa de Reanimación Avanzada Pediátrica. Según el PALS, se clasifica igual de tres maneras: leve, moderado y grave o severo. En el leve hacen referencia que hay una pérdida de mayor al 30 o menor al 30% del volumen sanguíneo, en el moderado del 30 al 45% del volumen sanguíneo, y en la grave existe una pérdida sanguínea mayor al 45% del volumen. Y generalmente esta última tiende a ser anemizante y genera una inestabilidad hemodinámica. Y el tratamiento también varía, dependiendo si te encuentras con este escenario, o este. Según la localización del sangrado, lo podemos dividir en tres grandes grupos: la hemorragia digestiva alta, media, baja y el sangrado digestivo de origen desconocido. La hemorragia digestiva alta hace referencia a todo sangrado que se encuentra por encima del ángulo de Treves. Se manifiestan en la mayor parte de los casos como hematemesis, un porcentaje pequeño melena y hematoquesia. La hemorragia digestiva media hace referencia a los segmentos anatómicos que comprenden desde el ángulo de Treves hasta la válvula iliocecal y se manifiestan principalmente por melena y hematoquesia. Y la hemorragia digestiva baja es todo sangrado proveniente desde la válvula iliocecal hasta el ano, y la manifestación principal es la rectorragia. Y el sangrado digestivo de origen desconocido es un sangrado persistente o recurrente y que conlleva principalmente a la anemia crónica. Ahí tenemos una imagen de los segmentos anatómicos que nos dicen dónde se encuentra cada segmento y la delimitación de la misma. Ahí tenemos para la hemorragia digestiva alta, el ángulo de Treves. Ahí tenemos la válvula iliocecal que delimita la hemorragia digestiva media y baja. Según la edad pediátrica, existen muchísimas causas de hemorragia digestiva, tanto alta y baja. Y dependiendo a la edad, miren, las causas varían. Por ejemplo, ahí tenemos durante la etapa neonatal, o sea, los primeros 28 o 30 días de vida extrauterina, dentro de las anemizantes, miren, lo que predomina son las malformaciones. Generalmente las malformaciones de cualquier etiología, ya sea cardíacas, cerebrales o cualquiera, se manifiestan en el primer mes de vida. Sabemos que si a un recién nacido al momento de nacer no le administramos la vitamina K, ¿qué va a ocurrir? Problemas de sangrado, hemorragias por deficiencia de vitamina K. Entonces eso generalmente afecta a este grupo etario. Y del alto no anemizante, la alergia a las proteínas de la leche de vaca y procesos infecciosos. Generalmente también esto de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca ocurre en las etapas iniciales de la vida, sobre todo en aquellos individuos que inician alimentación en base a fórmulas lácteas. Del mes a los 2 años, miren, el primer lugar ya lo ocupan las úlceras gástricas en el alto no anemizante, seguido de las malformaciones arteriovenosas que no se pudieron diagnosticar durante la etapa neonatal. Y a la alergia a las proteínas de la leche de vaca ya ocurre en el tercer lugar. En el alto no anemizante, miren, ya empieza a aparecer la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Recuerden también que todos los pacientes
con todos los pacientes pediátricos, nacemos con algo que se llama reflujo fisiológico, ¿verdad? O también conocido como el síndrome del niño vomitador feliz. Pero cuando eso empieza a afectar al peso y a la talla, se denominará enfermedad de reflujo gastroesofágico. Las alergias de la proteína de la leche de vaca ya están en segundo lugar y las infecciones persisten. Durante la etapa preescolar ya empiezan a aparecer varices esofágicas. Las malformaciones continúan. Y también tenemos ahí las úlceras gástricas, los desgarros mayores. Y en el alto no anemizante tenemos la gastropatía erosiva, los procesos infecciosos y las coagulopatías. Y en mayores de 5 años en adelante, sobre todo predominan los problemas de coagulación en el alto no anemizante, y en el alto no anemizante tenemos las gastropatías por infección e infecciones por Helicobacter pylori. Como ven, la etiología de la hemorragia digestiva alta es muy variada y siempre hay que pensar o sospechar de alguna de estas enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente, un lactante, acude con sangrado, pero asociado a eso tiene distensión abdominal, evacuaciones explosivas, irritabilidad nocturna, lo más seguro es que vamos a pensar en eso. Alergia a las proteínas de la leche de vaca. Si durante la anamnesis le preguntan al familiar dónde nació el bebé, en la casa, y empieza a sangrar a las 2 semanas de vida, si tuvo un parto domiciliario, ¿cree que le pusieron la vitamina K? Pues no. Lo más seguro es que el sangrado sea eso. O si viene un paciente preescolar que cada vez que se cae sangra en el cuerpo y a veces sangrado digestivo, ¿qué vamos a pensar? Hemofilia. Para que sangre en la hemofilia tiene que haber un traumatismo, no sangran de manera espontánea. Si es un adolescente que viene con dolor abdominal, urente, que incrementa con la ingesta de alimentos, ¿qué vamos a pensar? No más seguro. Entonces la semiología, la anamnesis que ustedes hagan, les va a ayudar a dirigir cuál es el agente. Respecto a la hemorragia digestiva baja, miren, las patologías son muy similares, ¿no? Pero varían. ¿A quiénes les da enterocolitis necrotizante? A los neonatos. No puede dar a otro grupo etario. Ahí está. Las coagulopatías no solamente son responsables de hemorragia digestiva alta, también pueden ser de baja, como también las malformaciones. De 1 mes a los 2 años, miren, ya en la hemorragia digestiva baja anemizante empiezan a predominar las malformaciones, la púrpura trombocitopenia idiopática y la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y en la no anemizante, los procesos infecciosos y la presencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca. De 3 a 5 años, principalmente un bajo anemizante, malformaciones, un bajo no anemizante, diarreas infecciosas, enfermedad inflamatoria intestinal. Y mayores a 5 años predominan principalmente las malformaciones y en el bajo no anemizante los procesos infecciosos. Entonces la etiología es muy amplia y variada y hay que sospecharlas. Sabemos, ¿no?, que la coloración de la materia fecal, ¿de qué depende? De lo que uno come. Si uno come beterraga, va a ser popó vino. Si uno come mucha zanahoria, ¿cómo va a ser la popó? Como zanahoria, naranjada. Si uno come mucha galleta Oreo, ¿cómo va a ser? Oscuro. Entonces, la coloración de la materia fecal varía. Y varía dependiendo de esto. ¿Qué te comiste? O si estás tomando algún medicamento, tal vez, no sé. Miren, ahí tenemos alimentos que van a hacer que la popó sea rosada, rojiza. Dulces, gelatina. ¿Quién no ha comido gelatina? Todos. Y hay de todos los colores, ¿verdad? Ahí está. Ahí está la remolacha. Mermeladas. Hasta el mismo dulce que
ingerimos en carnavales, ¿cómo se llama? Confite, cambia el color de la popó. Entonces ahí está, hay que preguntar eso, ¿verdad? ¿Qué tal si está ingiriendo ese dulce y la mamá y el bebé hace un popó roja? Se asusta, pues, ¿no? Si no sabe, se va a asustar. Y miren, alimentos, chocolates que a uno le gusta, arándano, uva, pueden cambiar el color. ¿Ya? Tal vez tu medicamento, o diré tu paciente está ingiriendo algún medicamento, tal vez tiene tuberculosis y está tomando esto, tal vez es estreñido y está tomando esto. Eso también cambia. Y lo que damos, ¿no? Después de los 6 meses dará a todos los bebés, y eso, ¿verdad? Entonces todo eso tienen que preguntar para evitarse problemas. Por ejemplo, sabiendo que ingiere uno de estos alimentos y cambia el color de la popó, ya te evitas de pedir estudios. Y la mamá pues se va a calmar, se va a tranquilizar y se va. Y no vamos a someter al paciente pediátrico a estudios innecesarios. No va a servir de nada. ¿Ya? Pero recuerden también, el bebé cuando lacta lastima el pezón, ¿verdad? Y puede causar sangrado. Y el bebé tragar leche y sangre. ¿Sí o no? Sí. Y para eso está el test de APT-DUI. ¿Para qué nos va a servir? ¿O cómo se hace? Popó con sangre. Se mezcla con agua. Se centrifuga. Posteriormente, el sobreanidante se pone una sustancia denominada hidróxido de sodio. Si se vuelve rosada, refiere que el sangrado viene de alguna parte del niño. Si es de color amarillo, es que se tragó la sangre de la mamá durante la lactancia. Y es muy común que vengan pacientes que vengan por ese motivo. Mi hijo está haciendo popó con sangre. Para eso tendrás que revisar a la mamá, ¿verdad? Tendrás que revisar cómo está la glándula mamária, lleno de heridos, no sé. ¿Verdad? Pues todo eso hay que preguntar. Pero existe ese test. Preguntas para saber o dirigir nuestra anamnesis para ver de dónde se sangra. Mientras más específicos sean con la anamnesis ustedes, van a hacer diagnósticos más precisos. Mientras menos específicos sean, van a tener más duda sobre el diagnóstico y sobre cualquier patología, no solamente para esto. ¿Ya? Pero para esto, ¿qué requieren preguntar? ¿De dónde está sangrando? ¿De la boca? ¿Sale la sangre por la popó? La cantidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿El sangrado es con coágulos? ¿Sin coágulos? ¿Son rayitas de popó? ¿O popó con rayitas de sangre? ¿En qué momento sangró? ¿Qué tal si fue después del traumatismo? No sé. Aquí está, características de la sangre emitida. Es popó negra, popó roja, rojiza, la popó tiene estrías de sangre. Ahí está. Edad. Ya vimos que dependiendo de la edad, la etiología varía. No es lo mismo. Ahí está. Tal vez el paciente tiene un problema de enfermedad sistémica, como por ejemplo una cirrosis. Tal vez, ahí está. Pólipos, problemas de la coagulación, úlceras y otros. ¿Tomará algún medicamento el niño? Tal vez está tomando aspirina, que utilizamos con mucha frecuencia en la enfermedad del Kawasaki. Tal vez. ¿Bien? Tuvo exposición a alimentos crudos. Hoy en día no, está en moda, ¿no? Comer cada vez más crudo la comida, ¿verdad? Porque tiene más sabor. Y recuerden que los alimentos crudos todavía tienen sangre, ¿verdad? Y también tienen una bacteria. Que cuidado con eso. Viajes, tal vez ingirió un cuerpo extraño. Es muy común esto. Estuvo expuesto o hay otras personas que tienen estos síntomas similares. Por ejemplo, viene del trópico, estuvo con fiebre. Lo más seguro es que tenga dengue o chikungunya. Y eso causa mosaico.
Y hay que ver ahí si tiene el hermano, el papá, el tío, también los mismos síntomas. Hay síntomas asociados. Tendrá dolor, fiebre, diarrea, cefalea, edema, hematoma o infecciones. Entonces, todo eso ustedes tienen que preguntar. Y aquí se pone la cosa difícil. Vino con el tío. El tío no sabe nada. O vino con el hermano mayor. O tal vez mamá y papá y el niño están enfermos. ¿Verdad? Porque el paciente pediátrico no lo trae siempre lo trae el hermano mayor, mamá, papá, abuelo. ¿Verdad? Entonces, ¿y ahí qué voy a hacer? Donde el padre o el cuidador te dice, no sé. Y ahí se acabó todo esto. Para eso está eso. El examen físico. Miren, todos hacemos esto. Todos, sin excepción. Todos hemos tomado signos vitales. Cuando hay una hipovolemia de cualquier causa en edad pediátrica, el primer cambio que se ve es esto. Taquicardia. No es como en los adultos, ¿no? Cuando ya ven esto en paciente pediátrico, está más allá que acá. Ya está aquí chocado, ya necesita terapia, aminos y otras cosas. Entonces el primer cambio es este. Por eso la importancia de tomar esos signos vitales. Puede haber aumento de la frecuencia respiratoria y el relleno capilar prolongado. ¿Cómo va a estar el paciente? Dependerá de la cantidad. Si el sangrado es leve, normal, sin ninguna molestia. Pero si el sangrado es abundante, va a estar somnoliento, estructuroso, pálido, irritado, con pobre respuesta a los estímulos. ¿No? Buscar esto, ¿no? Cabeza, ojos, oídos, boca, garganta, traumas. ¿Qué tal si se puso un olfato extraño a la boca y se desgarró la faringe? Malformaciones también se manifiestan con pigmentaciones, o tal vez lo que hoy en día no. Hoy en día es muy común ver a niños que se ingieren lavandinas, soda cáustica. Es muy común, porque utilizamos la lavandina diariamente, ¿no? Para lavar la ropa, ¿o no? Para desinfectar los pisos. Y a veces lo dejamos ahí. ¿Y el niño qué hace? Hay que tener mucho cuidado con eso y preguntarse. ¿Ya? Ahora, sobre todo el corazoncito, ¿no? La frecuencia y si hay soplo. Si hay hemorragia, frecuencia cardíaca aumentada y soplo, significa que tu paciente ya tiene una hemorragia severa. Está haciendo algo que se llama coranemia, que es una insuficiencia cardíaca por anemia. Ahí está. Y aquí en el abdomen veremos sobre todo problemas hepáticos, ¿no? Porque toda esta sintomatología, asitis, sed venosa, colateral, distensión, es secundaria a una cirrosis. ¿A los niños les puede dar cirrosis? Sí, les puede dar. Genitourinario, edema, fístulas. En el recto, buscar sangre, resulgas por. Recuerden que hoy en día también hay mucho más, es más común escuchar lo del abuso infantil, ¿verdad? Y ahí se va a ver las lesiones, los traumatismos, todo eso. Y a nivel dermatológico, si está blanco, amarillo, si tiene malformaciones u otras alteraciones. Por ejemplo, en esta imagen misma, máculas hiperpigmentadas. ¿Cuándo no hemos visto? También cuando no hemos visto esta malformación, este nevo. No pasa nada, hay que vigilarlo. Hemangiomas y otras máculas hiperpigmentadas. Esto lo podemos encontrar de manera casual, ¿verdad? Por eso la revisión tiene que ser muy importante. Por eso en pacientes pediátricos, la mejor manera de hacer una revisión es quitándoles toda la cara. O cuando alguno de ustedes ha revisado los genitales de un niño, rara vez.
Solo revisamos por lo que vino. Vino por dolor de garganta, revisar garganta. Vino por dolor de pecho, revisamos solo pecho. Vino por dolor de pies, ¿qué revisamos? Revisar el pie nada más, ¿verdad? Entonces, la evaluación tiene que ser completa. Porque tal vez se encuentren con esto, tal vez con esto, tal vez así. Se van a encontrar con muchas cosas. ¿Ya? Los laboratorios recomendados son estos. Estos laboratorios, en la mayor parte de los centros hospitalarios, no tenemos al alcance. Podemos hacer un hemograma. Si hay sangrado, pues la hemoglobina va a bajar, dependiendo de la gravedad. Generalmente el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media refieren sangrado crónico, ¿verdad? Ahí tenemos las alteraciones que pudiéramos encontrar, una anemia, leucopenia, trombocitopenia u otros. Tiempos de coagulación, evaluando de manera indirecta, ¿qué cosa? Hígado, sobre todo específicamente la función de síntesis. También nos van a ayudar a ver la deficiencia de vitamina K y la coagulación intravascular diseminada. Pruebas hepáticas para ver funcionamiento hepático. Ya habíamos mencionado que los niños pueden hacer cirrosis. Ahí está. El nitrógeno ureico en sangre, principalmente, ¿ver? Nos va a dar datos indirectos de cuánta pérdida pudo haber tenido este paciente. ¿Ya? Y pues los estudios para los procesos infecciosos, ¿no? Coprocultivo, coproparasitológico, para Clostridium, sangre oculta, fíjense. Todo eso se puede solicitar de primera instancia. Hay otros estudios, ¿no? Estudios invasivos. Pero esto, pues, ¿quién lo hace? El especialista. ¿Y quién es el especialista del aparato digestivo? El gastroenterólogo. ¿Puede hacer una endoscopia alta? Sí. Tiene finalidad 2 puntos. Diagnostica y trata. ¿Qué segmentos va a haber? Esófago, estómago, duodeno. Y a veces páncreas. Dependiendo del momento en que lo haga, miren, la sensibilidad o el encontrar el sitio de sangrado varía. Si lo haces en las primeras 24 horas, vas a encontrar el sitio de sangrado en más del 80%. Si lo realizas después de las 48 horas, encontrar el sitio de sangrado disminuye considerablemente hasta el 40%. Disminuye mucho, ¿no? Entonces, cuando vean un paciente con hemorragia digestiva, ¿qué van a hacer? Pues, referirlo, ¿no? Y mientras más se tarde el diagnóstico para determinar de dónde sangra, va a ir bajando. ¿Verdad? Y si no encontramos el sitio de sangrado, van a tener que pedir otras cosas. ¿Ya? Todo eso pueden ver los gastroenterólogos. Esofagitis, gastritis, úlceras pépticas, los resgalos de Maron-Rivera. Miren, la endoscopía de urgencia depende de qué. Si tu paciente está inestable, o sea, hipotenso, taquicárdico, somnoliento, pues no le vas a hacer, ¿verdad? Lo primero que vas a tener que hacer es estabilizar. Estabilizar significa recuperar la presión arterial, mantener una frecuencia cardíaca y mantener un estado neurológico adecuado. Y recién vas a poder hacer esto. Porque si haces en este tipo de pacientes, el paciente tiene riesgo muy alto de fallecer. ¿Ya? Y ahí está. Una endoscopía donde se observa un tumor. Individuos con dolor abdominal y anemia. Ahí tenemos una malformación venosa gástrica. Y se puede encontrar con muchas otras cosas. Entonces, la hemorragia digestiva, o diré la endoscopía digestiva, solamente nos permite ver segmentos para ver hemorragia digestiva alta. Y para verlo de abajo, ahí está, la colonoscopía, ¿no? Miren, pero el rendimiento de este estudio es muy variable. 48 a 90. ¿Por qué será eso? Uno depende de la preparación que nos hace.
Recuerden que para hacer colonoscopia hay que limpiar el intestino grueso, ¿verdad? No vamos a entrar así. ¿O sí? No, ¿verdad? Depende de eso. También recuerden, se puede hacer sigmoidoscopía, que solamente ver hasta el sigmoides. Pero miren su rendimiento diagnóstico. Menos el 10%. Con respecto a la colonoscopía, miren, tu paciente tiene que estar estable. La hemoglobina casi dentro de parámetros de normalidad. Plaquetas y tiempos normales. Y está contraindicado en todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque se puede perforar. Si se perfora, causamos una peritonitis. Entonces, si tu paciente tiene colitis fulminante, megacolon tóxico, anastomosis quirúrgica recientes, mala preparación intestinal, sangrado intestinal masivo, problemas médicos asociados con neutropenia, sepsis, dificultad respiratoria o falla cardiovascular, no se hace, se espera. ¿Está? Controlar todo eso. Ya pues ya controlarán con antibióticos, transfusiones, esperarán que pase el tiempo quirúrgico, todo eso. Miren, miren. Ese es el recto, prolaxado. Y ahí está la congestión anal y movilidad. ¿Y en quiénes creen que aparece esto? Eso. ¿Y aquí hay muchos niños estreñidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque les gusta comer papitas, ¿no? Todas esas fritoritas que están alrededor de nosotros. Y esto es lo que puede causar. ¿La verdad? Entonces, ahí está. Y esto prolaxa puede ser secundario también al estreñimiento, puede ser secundario a otras malformaciones. Porque cuando un paciente pediátrico tiene estreñimiento, ¿qué hace? Puja. Bueno, no solo los niños, ¿no? También los adultos, ¿no? Y eso puede causar eso. Entonces hay que recomendar comer hoja verde. También existe la enteroscopía. ¿Para cuándo está reservado? Para el sangrado de origen desconocido. La enteroscopía puede ser empuje, de balón simple, de doble balón o espiral. La enteroscopía de doble balón sirve para determinar el sangrado de origen indeterminado aproximadamente entre el 50 al 70%. ¿Ya? Otro estudio, bueno, este estudio de la videocápsula se pide con mucha frecuencia, sobre todo en este grupo etario, pero los diagnósticos positivos son aproximadamente el 53%. Puede identificar cualquiera de estas alteraciones. ¿Y cómo se hace? Se ingiere esta cápsula, se lo traga, y durante un lapso, durante todo el trayecto del aparato digestivo va sacando fotografías. Y esas fotografías lo vemos en una video. Y vemos dónde puede estar el sangre. Pero lo malo de aquí es que, ¿por dónde creen que va a salir la cápsula? Por la popó, por ahí sale, ¿no? No va a volver a salir así, ¿verdad? Y en la popó pues lo tiene que buscar, ya saben quién, ¿no? El interno. Y no hagan eso van a tener que estar vigilando ustedes. ¿Ya? Muy bien. Miren, y ahí se ven pequeñas erosiones, los pólipos y otras alteraciones que se pueden ver. Pero para ver esto, tienes que sentarte ahí y ver todo el video. Y eso no es un dato. También tenemos la angiografía mesentérica directa para diagnosticar hemorragia. Con esto, miren cuánto tiene que tener. Sangrado de 0,5 mililitros minuto o más. Si el sangrado es menor a esto, angiografía negativa, no sirvió de nada. ¿Ya? Una especificidad del 100%. Potencial terapéutico, ¿por qué? Porque nos va a decir, está sangrando ahí,
cuando entres directamente y lo marcas. Riesgo, trombosis e isquemia intestinal. También se puede hacer la angioresonancia magnética y la angiotomografía, cuando en contextos de hemorragia intensa tiene una sensibilidad del 70 al 90 y una especificidad del 99 al 100%. Miren, en el sangrado gastrointestinal de origen oculto, la sensibilidad es aproximadamente el 55%. ¿Ya? Entonces, estos estudios donde hay en hospitales de tercer, cuarto nivel, no es necesario que lo conozcan para ver si existe. ¿Ya? Y ahí está. El sangrado. Este es el contraste que está en el torrente sanguíneo y está jugando. Y por eso brilla. Estos estudios de gammagrafía, que se Tecnesio 99, en nuestro medio solamente lo hacen en la Facultad de Medicina, en la gabinete. Ahí es donde llega el insumo, el reactivo. ¿Ya? Identifica de manera no invasiva, porque la sustancia se administra por la vena y se distribuye en todo el cuerpo. Y donde está el sangrado, rico. Bien, ¿no? Entonces, no invasivo, nos dice la ubicación. Y miren, requiere un tasa de sangrado mayor a 0,1, mucho menor que la angiografía. Entonces, en menores cantidades de sangrado, este estudio nos va a ayudar a diagnosticar. No es indicado para sangrado gastrointestinal de origen desconocido y tiene una sensibilidad del 80 al 92%. ¿Cuándo lo van a ingresar al paciente? Todo paciente que tenga sangrado intestinal alto, internar y estudiar. Sangrado gastrointestinal bajo, en estados clínicos de emergencia. Entonces varía. Pero el tratamiento inicial es este, para todos, ya sea alto o bajo. Primero, vía aérea, oxígeno, intubar si lo requiere, respecto a la circulación, transfundir o pasar agua, accesos e evitar el Ese es el principio básico del manejo de la hemorragia, ya sea alta, baja o media. Ya dependiendo a la gravedad, el manejo varía, dependiendo si es leve, moderada o severa. Leve, sonda y probar tolerancia y comprobar que no existe sangre. Moderada, que ya vas a requerir un acceso vascular, ¿para qué? Para administrar líquido. ¿Cuánto líquido? Lo que necesita. Y estudios complementarios. Y una vez estabilizado, endoscopía, ya sea diagnóstica o terapéutica. Grave. Estos pacientes graves pues llegan a emergencias y pasan de manera inmediata a una unidad de terapia intensiva para intubación, un acceso central, monitorización de la presión venosa central, líquidos y corregir el medio interno. Y sondas para ver, sobre todo ver si orina y para disminuir la distensión gástrica. Y ahí está el tratamiento inicial y estabilización. El manejo específico de la hemorragia digestiva alta se divide en dos grandes grupos: sangrado de origen no variceal y sangrado de origen variceal. El no variceal, miren, 70% se emite solito, 85% remite al tratamiento y solo un pequeño porcentaje requiere tratamiento endoscópico. El sangrado de origen variceal, poco frecuente, pone en riesgo la vida del paciente y el tratamiento se basa en el tratamiento agudo. Y el manejo específico de la hemorragia digestiva, miren que las causas más comunes son las físulas, las colitis, las infecciones y los pólipos. Rara vez requieren técnicas de hemostasia como láser, escleroterapia, ligadura y electrocoagulación. El tratamiento quirúrgico está indicado sobre todo en este grupo.
o en esta patología, invaginación intestinal, malformaciones y complicaciones de una enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a la invaginación intestinal, esa enfermedad afecta sobre todo a los lactantes. ¿Y cómo ocurre? Es un dolor abdominal que solamente aparece con el peristaltismo. Termina el peristaltismo, calma el dolor. Aparece el peristaltismo y otra vez. Es una forma de saber qué es eso. Y la popó es en jalea grosera, es patognomónico. Si ves popó en jalea de grosera, es esto. No hay vuelta atrás. Y eso requiere un tratamiento quirúrgico de manera inmediata. Conclusión. El sangrado gastrointestinal tiene presentación variada y abierta. Hay muchas formas de que se presente. Según el origen de dónde vaya a sangrar, según la cantidad que sangre y la edad del paciente. Una historia clínica detallada y un examen físico te dará la respuesta de la causa probable. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas? Estrella.